Hola jóvenes, muy buena tarde a nuestra semana número 4 de nuestro módulo número 14, el universo natural. Mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y en esta semana tenemos dos actividades muy importantes, de la cual es nuestro proyecto integrador, la dinámica del universo, y la participación en nuestro foro de integración. Jóvenes, perdón, antes del propósito, quienes se lleguen a conectar en esta clase del día hoy martes, 30 de, eh, 30 de abril de 2024. Se está adelantando esta sesión debido a que el día de mañana es 1 de mayo. Quienes se lleguen a conectar a esta sesión síncrona en esta plataforma Zoom pueden tomar directamente el audio de esta plataforma o bien que puedan escribir por el chat. Se está generando una grabación de esta sesión y será subida a la brevedad posible a la plataforma de YouTube. Aquí ustedes pueden escribir sus dudas en la sección de comentarios. Lo más importante es que sigan las normas de comunicación virtual. ¿Y cuál es el propósito de nuestro proyecto integrador, la dinámica del universo? Es comprender la dinámica del universo que está presente en todo nuestro contexto, así como la necesidad de su estudio mediante el pensamiento científico. Algo que les mencioné desde nuestra semana número 1, ¿cuál es esa dinámica del universo? ¿Qué es ese universo? Ese universo soy yo mismo, es un organismo vivo, es donde coexisto, es mi casa, mi espacio de trabajo, el lugar donde vivo, donde observo fenómenos naturales. Con lo aprendido en esta semana podemos darle explicación a esos fenómenos naturales y comprender cómo es la dinámica de un organismo vivo dentro de su entorno, cómo es mi dinámica en mi entorno. El pensamiento científico, jóvenes, surge a través de lo que es el conocimiento científico, y el conocimiento científico nos quedó claro desde nuestra semana número 2 que surge a partir de la aplicación del método científico experimental. A partir de la aplicación y la descripción de estos fenómenos naturales que nosotros observamos, obtenemos conocimiento científico. Ese conocimiento científico ya está validado y nos lleva al desarrollo de ese pensamiento científico mediante ciencias experimentales que hemos observado a lo largo de este módulo, lo cual ha sido química, ha sido física, biología, ecología. En la semana pasada aprendimos mucho del metabolismo y con ello también acerca de la bioquímica, y todos esos conocimientos los tenemos que condensar en nuestro proyecto integrador. Para nuestro proyecto integrador, nosotros necesitamos lo siguiente: conocer las propiedades y los estados de la materia, comprender la ley de la conservación de la materia, identificar los niveles de organización biológica, reconocer los tipos de energía que utilizan los seres vivos y entender las características del pensamiento científico. Muy importante, ¿qué es lo que nosotros vamos a entregar en nuestro proyecto integrador? Vamos a realizar una historieta, podemos hacerla en 3 plataformas. Solo que hay que prestar mucha atención, sobre todo, porque Pixton ya no tiene una versión gratuita. Así es que ustedes pueden hacerla en Storyboard o la pueden hacer en Canva. No obstante, ustedes, si así lo desean, también pueden hacerla en Pixton, solo que existen algunos requerimientos especiales para que ustedes puedan entregarla si es que la realizan dentro de esta plataforma. A nuestra plataforma nosotros vamos a subir un documento en Word en el cual vamos a realizar una portada. Esa portada debe de tener nuestros datos de identificación y el título de nuestro documento. Para nuestro proyecto integrador vamos a crear una historieta digital. La podemos hacer en Storyboard, en Canva. Desde el principio también yo les mencioné que si nosotros utilizamos Canva, ya que tiene una relación particular Canva con lo que es Prep en línea CEP, y nos otorga muchísimas ventajas de utilizar este tipo de plataforma. Además de que es muy intuitiva, es muy amistosa para poderla utilizar. Aún así, ustedes pueden utilizar Storyboard. Y si ustedes realizan su historieta en Pixton, Pixton ya no tiene versión gratuita, así es que ustedes no van a poder compartir el enlace de su historieta y tampoco la van a poder descargar en formato PDF, a menos de que paguen suscripción. Eh,
Por ello es que yo les recomiendo que utilicen Storyboard o Canva para realizar su historieta. Aún así, si ustedes deciden realizarla en Pixton, eh, ustedes pueden integrar su historieta mediante impresiones de pantalla de su historieta en su documento que van a subir a plataforma. Algo muy importante es que ustedes en el primer recuadro de su historieta, ustedes deben de poner todos sus datos de identificación, única y exclusivamente para quienes realicen su historieta en Pixton debido al cierre gratuito de esta plataforma, tendrán que colocar esas impresiones de pantalla, pero muy importante, que tenga sus datos de identificación. Quienes realicen su historieta en Storyboard o Canva, lo único que tienen que colocar en su documento es el enlace de su historieta y tengan mucho cuidado al colocar su enlace. Debido a que deben de permitirme todos los accesos a su historieta para que yo pueda verla y el enlace debe de ser el correcto. Si el enlace de la historieta no es el correcto o si ustedes no me otorgan todos los permisos para que yo pueda revisar su historieta, no podré evaluar su proyecto integrador. Así es que verifiquen todos estos requerimientos para poder entregar su historieta. Algo muy importante, solo pueden elaborar su historieta en estos tres tipos de plataforma. No está permitido una plataforma más para poder realizar su historieta. ¿Y sobre qué va a versar o cuáles son los aspectos que se deben de cubrir dentro de nuestra historieta? Los aspectos a cubrir son las características, estructura y propiedades de la materia y la energía, los elementos y biomoléculas esenciales para la vida, las transformaciones químicas, físicas y nucleares de la materia, las características y diferencias de los seres vivos y no vivos y el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Finalmente, dentro de su documento, ustedes deben describir una conclusión de media cuartilla en la cual van a describir la importancia de la relación de las ciencias experimentales para el estudio del universo. En su documento, ya con su portada, van a integrar la liga de su historieta o si lo realizan en Pixton, las impresiones de pantalla de su historieta, con sus datos de identificación en el primer recuadro. Van a incluir también finalmente su conclusión y las referencias de donde ustedes están tomando esta información. Una vez que hayan concluido su documento y que hayan verificado que la liga sea la correcta y que sea del, de su historieta precisamente, y para aquellos que la realicen en Pixton también es importante. Verifiquen que la calidad de las imágenes que van a pegar en su documento sean de suficiente calidad, debido a que si son muy pequeñas y al yo tener que agrandar las imágenes para poder leer el contenido, si no puedo leer el contenido, no puedo evaluar los puntos de su historieta. Así es que sean precavidos en cuanto a estos puntos para la integración de su proyecto. Cuando hayan verificado todos estos puntos y hayan terminado su proyecto integrador, van a subir su documento con la siguiente nomenclatura: sus apellidos, guión bajo, su nombre y la clave de esta actividad, que es M14S4PI. Ahora bien, jóvenes, dentro de su historieta nosotros debemos de mencionar las características de la materia y la energía. Recuerden que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Es de lo que están hechos todas las sustancias que nosotros podemos observar, incluso las que no podemos observar, pero que sí podemos medir. La energía, bueno, es como lo aprendimos en nuestra semana número 2, es un concepto físico el cual nos indica que es la capacidad que tiene un cuerpo de generar un cambio en otro cuerpo. Es un término bastante abstracto, pero nosotros también aprendimos acerca de los tipos de energía y sus manifestaciones, como la luz, como el calor, como el magnetismo, como la energía eléctrica y también todas sus transformaciones. Aprendimos estas formas, aprendimos lo que es la energía y también aprendimos la semana pasada que la energía, hablando en términos biológicos, es la habilidad para generar algún cambio. Nosotros observamos por qué es importante la materia y cómo es que se convierte en energía mediante procesos biológicos y procesos vitales muy importantes en los seres vivos. Así es que nosotros también aprendimos diversas características.
Nosotros incluso en nuestras actividades definimos algunas propiedades generales, definimos algunas propiedades químicas. Las propiedades de la materia las podemos clasificar también como propiedades físicas, como el estado de agregación, la densidad, la solubilidad, propiedades generales que tiene la mayor o formas de la materia, o todas las sustancias como el volumen, la masa, el peso o la divisibilidad. Características químicas como el pH, la efervescencia, la reactividad, propiedades específicas como el punto de fusión o el punto de ebullición, y todas estas propiedades de la materia o las propiedades de las sustancias, nosotros las podemos clasificar como propiedades extensivas o como propiedades intensivas. Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia que tenga un cuerpo. Características tales como el peso, el volumen o la longitud. Mientras que las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia que tenga un cuerpo, como la temperatura, la presión, la concentración, el punto de fusión. Por ejemplo, jóvenes, si yo tengo en este recipiente, en este recipiente que utilizo para mi agua, estuviera completamente lleno, tiene la capacidad de 1 litro. Si yo lo lleno de agua, va a tener un volumen de 1 litro y va a tener un peso aproximado de 1 kilogramo. Si yo me tomo justo la mitad de ese litro de agua, ya voy a tener 500 mililitros. Cambió el peso, cambió el volumen de esta sustancia. Pero no porque yo me haya tomado medio litro de agua, cambiaron sus propiedades. La sustancia que sigue quedando aquí sigue siendo agua. Su concentración, su presión va a seguir siendo la misma. No se va a transformar en arena o va a desaparecer. No, las propiedades intensivas van a permanecer. Nosotros también aprendimos, y es algo muy importante, aprovechando los puntos que nosotros debemos de cubrir y la lámina que tenemos en pantalla, que la materia también tiene diversas características y algunas de ellas son derivadas de las propiedades que tenga, como como los estados de agregación que presenta la materia. Los estados de agregación fundamentales de la materia son tres, que es el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. En estos estados de la materia no existe una transformación de la naturaleza de esa sustancia, solo existen cambios físicos. El ejemplo más evidente que nosotros tenemos, por ejemplo, es el del hielo. El hielo simplemente es agua que se encuentra en estado sólido. Cuando ésta adquiere más calor, pasa a su estado líquido. Y si nosotros seguimos aumentando la temperatura de esta sustancia, va a pasar a fase vapor, es decir, a su fase gaseosa. Pero en cualquiera de los tres estados en los que se encuentra sólida, líquido o gaseoso, su naturaleza no cambia, únicamente cambian sus estados de agregación fundamentales. ¿Existen más estados de agregación? Sí, pero no son fundamentales. Solo el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso son estados fundamentales de la materia. Pese a ello, jóvenes, existen otros estados como lo que es el plasma, los condensados Bose-Einstein y los líquidos de Fermi, pero estos no son estados fundamentales y tampoco nosotros los estudiamos dentro de nuestro módulo. Respecto de la energía, jóvenes, la energía tiene diversas características. La energía no se crea ni se destruye. La energía también se transforma, ya que se puede presentar de muchas formas y cambiar entre ellas. En nuestra semana número 2, nosotros, por ejemplo, aprendimos acerca de la interconversión de la energía. Yo les expliqué que de una forma burda, la electricidad solamente la extrañamos cuando no la tenemos. ¿Por qué? La electricidad es fundamental para nuestras actividades diarias, pero son pocas las aplicaciones directas que tiene la electricidad. Si nosotros muy temprano queremos prepararnos a hacer nuestro desayuno y queremos hacernos un licuado, ¿es necesaria la electricidad? Por supuesto que sí, pero quien va a hacer el licuado es lo que es la energía mecánica dentro del vaso de la licuadora.
Para que exista esa energía mecánica, previo hay una conversión de energía electromecánica eh, y una energía magnética y eléctrica que mueve ese motor de inducción. Para que pueda ocurrir esa conversión de energía, tiene que existir energía eléctrica en nuestra casa. ¿Es fundamental la energía eléctrica? Sí, es quien realiza el licuado. No, tiene que haber conversiones entre ella para que pueda ser utilizable. Al igual, cuando nosotros llegamos tarde a nuestros hogares, tal vez después de una fiesta, después de trabajar o después de que salimos, para poder observar lo que hay en nuestra casa en las noches, necesitamos energía luminosa. La electricidad, jóvenes, necesita convertirse en energía luminosa por medio de un foco, de una lámpara, para poder ser utilizable. Así es que nosotros podemos ver esta característica de la energía que nos indica que se transforma, ya que la energía, jóvenes, como lo podemos ver en la imagen, se puede presentar de muchas formas y se puede convertir en otras. Hoy en día son muy necesarias las energías renovables como la energía solar o la energía eólica. La energía eólica utiliza la fuerza del viento que la convierte en energía magnética, perdón, en energía mecánica. Esta energía mecánica se convierte en energía eléctrica. La podemos utilizar en casa y convertirla en energía luminosa, en energía electromagnética. La podemos convertir en calor. La podemos convertir en sonido si es que nosotros queremos escuchar la radio o poner una canción. La energía, por ejemplo, solar, la podemos convertir en electricidad gracias a equipos fotovoltaicos. La podemos almacenar en energía química, como la energía que tienen nuestros dispositivos en esas baterías de iones litio, que las utilizamos en nuestras tablets, en nuestros celulares o nuestras laptops, y después convertirla nuevamente en energía eléctrica, que a su vez se va a convertir en luz, por medio del cual escucho imágenes, en sonido, en energía sonora, por el cual ustedes me están escuchando, y existe entonces esta interconversión entre los diferentes tipos de energía, con lo cual nosotros sabemos que la energía se transforma. También la energía se traspasa, ya que puede pasar de un cuerpo a otro. Y finalmente la energía, una de las características de la energía es que ésta se degrada, ya que una vez que se utiliza, no se puede volver a aprovechar. También nosotros aprendimos, jóvenes, y muy fuertemente, acerca de la tabla periódica, la formación de compuestos a través de las reacciones químicas, su interpretación, el cambio de la naturaleza de esta a través de las reacciones químicas y su simbolización por medio de ecuaciones químicas. Una vez que nosotros aprendimos ello, y recuerden que ustedes le explicaron la tabla periódica a Margarita, pues dentro de mi historieta yo la traje para que les explicara acerca de lo que es los bioelementos. Hicieron tan magnífico trabajo en su actividad 4 que ahora Margarita les va a explicar qué son los bioelementos. Y los bioelementos son elementos que encontramos en la tabla periódica que son constitutivos de los seres vivos. Desde una pequeña bacteria, desde un microorganismo, hasta una enorme jirafa, un enorme elefante, en proporción tenemos exactamente los mismos elementos. Los que se encuentran en mayor cantidad los vamos a conocer como bioelementos primarios, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Aquellos que se encuentran en menor cantidad los vamos a conocer como bioelementos secundarios, como el magnesio, el calcio, el potasio, el cloro. Y los que se necesitan apenas en una pequeñísima cantidad, los vamos a conocer como oligoelementos o elementos traza, como el flúor, el bromo, el zinc, el manganeso, el hierro. Y cuando estos bioelementos reaccionan entre ellos, forman biomoléculas. Y las biomoléculas las podemos clasificar en biomoléculas orgánicas y biomoléculas inorgánicas. Las biomoléculas inorgánicas, jóvenes, por ejemplo, pueden ser como el agua, las sales minerales como el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, gases como el dióxido de carbono, que son importantes, ya sea que los produzcan o los necesiten los seres vivos. Estos son ejemplos de biomoléculas inorgánicas, pero las más importantes dentro de los organismos vivos son las biomoléculas orgánicas.
Dentro de las biomoléculas orgánicas, jóvenes, vamos a tener a cuatro, las cuales son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Una característica en común que tienen estas cuatro biomoléculas es que parten de estructuras muy semejantes que al unirse entre ellas forman moléculas de alto peso molecular y con una función biológica. Vamos a tener primeramente a los carbohidratos. Los carbohidratos, jóvenes, son una sucesión de monosacáridos. La unidad estructural de los carbohidratos los vamos a conocer como monosacáridos o moléculas de azúcar. La principal función de los carbohidratos en animales como el ser humano es la fabricación de energía, ya que dentro del metabolismo nosotros aprovechamos esta molécula y nos proporciona hasta 4 kilocalorías por gramo o aproximadamente 17 kilojoules por gramo. En los animales, su principal función es proporcionarnos energía y también funciona como almacén de energía, ya que los animales la almacenan en forma de glucógeno. Pero existen otros tipos de seres vivos, como las plantas. En las plantas los carbohidratos son muy importantes porque es una parte fundamental dentro de su estructura. De aquí que formen celulosas y hemicelulosas, y estas forman parte de los tallos, forman parte de las hojas y de las raíces. En los árboles forma parte de los troncos que después nosotros utilizamos en forma de papel o las maderas que podemos obtener de ellos. Están formados por celulosas y las celulosas son carbohidratos. Las plantas también las pueden almacenar en forma de almidones, por ejemplo, en tubérculos, en los cereales, como el maíz, el trigo, el centeno, donde aquí generalmente este tipo de carbohidratos alimenticios los conocemos como harinas, principalmente, o bien que se encuentran principalmente en cereales y tubérculos. Tal vez en las frutas los encontramos, pero encontramos monosacáridos libres, como la glucosa o la fructosa, que le dan ese sabor dulce a las frutas que nosotros consumimos. Las siguientes biomoléculas son los lípidos. Los lípidos son muy importantes y su función principal es proporcionar un almacén de energía. También proporciona un aislamiento térmico y tiene funciones de protección, además de tener funciones hormonales. Los lípidos forman estructuras, forman macromoléculas llamadas triglicéridos. Pueden existir monoacilglicéridos, diacilglicéridos o triacilglicéridos, o simplemente triglicéridos. La unidad fundamental de las grasas o de los lípidos son los ácidos grasos. Dentro de los ácidos grasos existen muchos, pero van a existir tres que son muy importantes para el ser humano y los vamos a conocer como ácidos grasos esenciales. De hecho, son ácidos grasos insaturados, que es el ácido oleico, el linoleico y el linolénico. Tal vez más habitualmente para nosotros los conocemos como el omega 3, omega 6 y el omega 9. Su función principal es funcionar como ese almacén, como ese reservorio de energía. Tiene funciones de aislamiento. Por ejemplo, en los seres humanos, debajo de nuestra piel tenemos una capa de grasa que nos evita perder calor y mantener esos procesos homeostáticos importantes en nuestro cuerpo. Tiene funciones hormonales, ya que hay ácidos grasos muy importantes, muy importantes, como los, como los colesteroles, que parten de esteroles, y los colesteroles de alta densidad son precursores de cerebrósidos y también son precursores de prostaglandinas. Las prostaglandinas son hormonas muy importantes para el ser humano y los cerebrósidos cuando somos niños son muy importantes para el desarrollo de nuestro cerebro, para nuestras funciones dentro de nuestro sistema nervioso central. Pero el exceso en el consumo de lípidos y de carbohidratos nos puede llevar a patologías que se pueden trastornar serias. Nos puede llevar, por ejemplo, a padecer obesidad. Esto nos puede llevar a procesos o a enfermedades como la
hipertensión o a desarrollar diabetes. Por ello es importante un consumo limitado de estas macromoléculas. Las siguientes macromoléculas, jóvenes, son las proteínas y son las que tienen una mayor cantidad de funciones. Tienen funciones estructurales, tienen funciones que nos permiten desplazarnos, de protección, tienen funciones de transporte, tienen funciones estructurales, tienen funciones catalíticas. Las proteínas, jóvenes, son las biomoléculas más versátiles. Todas las proteínas están hechas de pequeñas unidades llamadas aminoácidos. Hasta el día de hoy se han identificado 124 aminoácidos, de los cuales 20 y solo 20 aminoácidos constituyen lo que son las proteínas estructurales. Dentro de estos 20 aminoácidos existen 10 u 11, de acuerdo a nuestra edad, que los llamamos esenciales. ¿Por qué los llamamos esenciales? Porque nosotros no los podemos sintetizar, necesitamos consumirlo dentro de los alimentos o necesitamos estos nutrientes para llevar a cabo de forma normal nuestro metabolismo. Algunos de ellos como la isoleucina, el triptofano, la glutamina, la valina, que son aminoácidos muy importantes. Cuando estos aminoácidos reaccionan entre sí para formar moléculas de mayor peso molecular, se llaman péptidos y los péptidos, cuando se unen entre ellos, forman proteínas. Las proteínas son muy grandes, son macromoléculas o biomoléculas muy grandes y esto le da la función particular. Nos da funciones, por ejemplo, de mantenimiento celular para nuestra estructura y desarrollo. Permite que nos crezcan los músculos, que crezcan nuestros huesos, tienen funciones de protección. Nuestras uñas y nuestro cabello, nuestra piel, están hechas de proteínas y es la principal barrera que nos protege del medio exterior. Tiene funciones de transporte. Por ejemplo, cuando nosotros respiramos, existe una proteína dentro de las células llamadas eritrocitos o los glóbulos rojos que nos permiten que ese oxígeno que nosotros respiramos, que está contenido en el aire, pase a través de los pulmones y aquí estas moléculas llamadas hemoglobinas transportan el oxígeno hasta las células o los tejidos donde se necesite. Una vez que liberan el oxígeno, toman el dióxido de carbono y lo llevan nuevamente hacia nuestros pulmones para que nosotros podamos exhalarlo y se difunda por medio de nuestra respiración. Tiene funciones, por ejemplo, catalíticas. Cuando menciono que tiene funciones catalíticas, es que funciona como un catalizador precisamente. Son biocatalizadores. Las enzimas son proteínas que nos ayudan al metabolismo, que permiten que esas reacciones biológicas se lleven a cabo. Por eso tienen funciones increíblemente importantes las proteínas. La olvidé mencionarles, los lípidos nos proporcionan hasta 9 kilos. 300, perdón. Bueno, depende el peso molecular de- de los lípidos, pero nos proporciona cerca de 36 o 37 kilojoules por gramo. Las proteínas, al igual que los carbohidratos, nos proporcionan 4 kilojoules o aproximadamente 17 kilojoules por gramo. Los ácidos nucleicos jóvenes existen de dos tipos, lo que es el DNA, que es el ácido desoxirribonucleico, y lo que es el RNA, que es el ácido ribonucleico. Estas dos biomoléculas son muy importantes. La primera, el DNA, guarda la información biológica de quiénes somos, de qué color es mi cabello, cuál es la forma de mis ojos. Está contenida en moléculas químicas dentro de una molécula muy grande y estructura lo que son los genes. Esta es información química, información biológica que se encuentra dentro de esta estructura. Para ello se necesita del otro ácido nucleico, el cual es el RNA, el ácido ribonucleico. Este es una molécula que tiene la capacidad de leer la información química que se encuentra dentro de ese DNA, principalmente para la síntesis de proteínas, de esas proteínas que nosotros necesitamos para nuestra estructura, para nuestro crecimiento y sobre todo para nuestro metabolismo.
Los ácidos nucleicos también están formados de pequeñas estructuras químicas llamadas nucleótidos. Los nucleótidos vamos a tener, por ejemplo, la guanina, la citosina, la adenina, la timina y el uracilo. Y de estas conforman esos ácidos nucleicos. En pantalla, jóvenes, les pongo unas biomoléculas que no todos los autores las consideran como biomoléculas orgánicas reales, no porque no existan y no porque no sean importantes, claro que son importantes y claro que existen, pero los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos parten de estructuras comunes, los carbohidratos de monosacáridos, los lípidos de ácidos grasos, las proteínas de aminoácidos y los ácidos nucleicos de nucleótidos. Pero las vitaminas son un cúmulo increíblemente diverso de estructuras químicas que no tienen una estructura de la cual partan todas las vitaminas. Son muy diversas. Debido a esto, a muchos autores no las consideran como biomoléculas orgánicas reales, pero por supuesto que reconocen la función importante de las vitaminas. Una de sus principales funciones de las vitaminas es funcionar como cofactor para las enzimas. ¿A qué me refiero con esto? Que las vitaminas se unen a las proteínas llamadas enzimas y hacen que funcionen mucho mejor, que tengan esa función biológica para que nuestro metabolismo se lleve a cabo de forma adecuada. Por ello es que son también importantes, pero solamente no parten de una estructura en común como las demás biomoléculas. ¿Ok? Siguiendo con la explicación de la transformación de la materia, la cual nosotros debemos de explicar, les comento, ya explicamos los cambios físicos que no involucran transformaciones de la naturaleza de la materia. Únicamente implica cambio de estado sólido a líquido, de líquido a gas, y de gas, por supuesto que a sólido y por supuesto que a líquido. Ahora bien, existen también cambios químicos. Los cambios químicos tienen que obedecer la ley de la conservación de la materia, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Para ello, jóvenes, nosotros aprendimos que las sustancias cambian su naturaleza por medio de procesos que se llaman reacciones químicas. Y debido a las reacciones químicas, estos tipos de transformaciones de la materia ocurren entre los átomos que componen esas moléculas, las cuales rompen sus enlaces y forman enlaces nuevos. Debido a que los átomos son sustancias increíblemente pequeñas, estas no podemos ver cómo cambian sus enlaces. ¿Cómo es que nosotros podemos vislumbrar lo que pasa dentro de una reacción química? Lo simbolizamos mediante ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas simbolizan lo que pasa en esa reacción. Dentro de la ley de la conservación de la materia, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma, también nos habla de las reacciones químicas, que es el paso de reactivos a productos. Los reactivos son esas sustancias que se van a transformar y que poseen características propias. Cuando ocurre una reacción química y al formar nuevos enlaces van a cambiar las propiedades de estas sustancias, van a adquirir nuevas características, pueden conservar esas características y agregar todavía características más, o pueden perder propiedades que ya tenían debido a que están cambiando su naturaleza. Esto es lo que implica un cambio químico. Y finalmente existen lo que son los cambios nucleares. Los cambios nucleares implican un cambio en el núcleo de esos átomos y existen de dos tipos. Lo que es un fenómeno de fisión nuclear. La fisión nuclear implica el rompimiento de esos átomos. Cuando se rompen los núcleos de los átomos, liberan cantidades muy grandes de energía que se pueden aprovechar para muchos procesos. Por ejemplo, en las centrales nucleares se aprovecha esta energía en forma de calor para mover turbinas y generar electricidad, entre muchas otras cosas, como para fabricar algunas otras sustancias radiactivas que son utilizadas en el área de la medicina, por ejemplo, para fabricar equipos de resonancia magnética nuclear, equipos, por ejemplo, de transmisión de positrones o medicamentos radiactivos como el yodo, que a personas que tienen algún padecimiento dentro de algunas glándulas
este medicamento es muy benéfico para ellos, o bien para tratamientos en contra del cáncer. El otro proceso que existe es el proceso de fisión nuclear. La fisión nuclear implica la unión de dos núcleos atómicos. Cuando se unen dos núcleos atómicos, existe la liberación de cantidades increíblemente grandes de energía. Ese es un proceso que el ser humano todavía no ha logrado dominar, pero es el proceso más ordinario en todo nuestro universo. De hecho, todas las sustancias que nosotros vemos a nuestro alrededor, las sustancias han sido originadas por este proceso en las estrellas. Las estrellas utilizan este proceso para liberar cantidades enormes de energía, como nuestro propio Sol. Envía esa energía, la libera en forma de luz y calor que llega a nuestro planeta y permite todos los procesos que rigen la vida. Ahora, cuando las estrellas mueren, explotan en procesos que se llaman novas o supernovas, dependiendo de la masa de estos astros, y fusionan esos núcleos atómicos en átomos más pesados, por lo cual dan origen a todas las sustancias que nosotros vemos a nuestro alrededor. Y hablando de esos seres vivos, nosotros aprendimos que existen células funcionales, las cuales las conocemos como organismos unicelulares y que generalmente son microscópicos. Existen también otros tipos de seres vivos que están conformados por dos o más células, las cuales son organismos pluricelulares. Independientemente si son organismos unicelulares, pluricelulares, células procariotas o células eucariotas, para ser considerado un ser vivo y separarnos de esos seres no vivos o de esa materia inerte, deben de tener 8 características y 8 características fundamentales que compartimos todos los seres vivos, todos. ¿Se pueden tener más características? Por supuesto que sí, pero hay que tener al menos estas 8 características y todas para ser considerado un ser vivo. Una estructura, una organización, un metabolismo, procesos homeostáticos, una reproducción, crecimiento y desarrollo, una irritabilidad o una respuesta hacia el medio, una adaptación y una o posiblemente una evolución. 8 características que deben de tener los seres vivos, desde una pequeña bacteria hasta un enorme elefante. Existen otros entes que pueden tener una, dos o más características, sí, pero forzosamente tienen que tener estas 8 características para ser un ser vivo. Por ejemplo, un bolígrafo posee una estructura y posee una organización, está conformada por diferentes partes. Posee una estructura y una organización, pero no tiene una adaptación, no tiene un metabolismo, no presenta una homeostasis. Así es que es un ser no vivo, es materia inerte. Por otro lado, por ejemplo, los virus se reproducen, por supuesto que sí, pero para ese proceso necesitan infectar una célula viva. ¿Tienen una estructura y una organización? Por supuesto que sí, es una estructura compleja. ¿Presentan un metabolismo? No presentan un metabolismo. ¿Presentan una adaptación? Presentan algo que se llama mutación y es una especie de adaptación, por supuesto que sí, pero no, tampoco presentan homeostasis, no presentan crecimiento y desarrollo. Así es que no son considerados organismos vivos. Los virus no lo son, pero sí presentan algunas características de los seres vivos. También los seres vivos, su organización es bastante específica. Nosotros, como ya aprendimos, conocimos esos elementos de la tabla periódica que cuando reaccionan forman moléculas. Las moléculas forman biomoléculas y son características de los orgánulos celulares. Diferentes orgánulos celulares se acoplan para formar una célula. Una célula independiente y funcional puede ser considerada un organismo vivo. Hay organismos unicelulares como los hongos, también hay hongos pluricelulares, o las bacterias. Todas las bacterias jóvenes son unicelulares. También existen algunos parásitos y protozoarios, los cuales son unicelulares. Estas células pueden ser eucariotas o pueden ser procariotas. Pero hasta aquí nosotros podemos tener ya un organismo vivo, independiente y completamente funcional. Cuando un organismo está hecho de dos o más células,
Estas células se especializan y forman tejidos. Los tejidos forman órganos. Los órganos se acoplan con otros órganos para formar un sistema de órganos. Y diversos sistemas de órganos jóvenes forman un organismo pluricelular y bastante complejo, como un camello, como un conejo, como un lobo, como el propio ser humano. Nosotros también aprendimos que esos seres vivos se integran dentro de poblaciones. Las poblaciones son comunidades de ese mismo, de esa misma especie de seres vivos que se integran dentro de comunidades, que coexisten con otros seres vivos. Los humanos jóvenes coexistimos con otros seres vivos, ya sea que los tengamos como mascotas, como un pez, un gato, un perro, una tortuga. Pero también coexistimos con otros seres vivos que se han adaptado a los espacios donde vivimos, como las arañas, los insectos, las aves, los pajarillos, las lagartijas, en el lugar donde, en el espacio donde habitamos, coexistimos con muchos tipos de seres vivos. El espacio y en los lugares donde coexistimos, ya sea un pueblo o una ciudad, es un ecosistema de tipo artificial, pero es un ecosistema. Estos ecosistemas se encuentran dentro de ecosistemas naturales, que puede ser la alta montaña, el valle, las praderas, ecosistemas costeros, la sierra, los valles, las llanuras, las dehesas, el desierto, las tundras, los bosques, bosques húmedos como las selvas, en desiertos, en matorrales o en chaparrales. Estos son ecosistemas que están en todo nuestro planeta. Y nuestro planeta conforma lo que es una biosfera. La biosfera es donde se encuentran todos estos ecosistemas con los organismos vivos. Y si nosotros queremos todavía seguir ese nivel de organización, bueno, pues nuestro planeta está acoplado a un sistema solar donde lo conforman principalmente una estrella que es nuestro Sol y 8 planetas. 8 planetas de muchos que hay, solo que los otros son planetas enanos. Nuestro sistema solar pertenece a una parte de la galaxia que se llama el Cinturón de Orión. Nuestra galaxia se llama la Vía Láctea. Nuestra Vía Láctea pertenece a un cúmulo de galaxias locales. Este cúmulo de galaxias pertenece todavía a un cúmulo mayor de galaxias que pertenece a un supercúmulo de galaxias llamada la Niaikea. Y este supercúmulo de galaxias coexiste con otros supercúmulos de galaxias que conforma todo nuestro universo observable. Eh, Ese es un nivel de organización bastante complejo. Nosotros vimos a partir de esos átomos hasta los organismos pluricelulares, pero nosotros podemos seguir y seguir y seguir. ¿Ok? Bueno, jóvenes, dentro de la última parte de nuestro proyecto integrador, dentro de nuestra historieta, porque todavía nosotros debemos de concluir, debemos de explicar el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Yo encontré un dato muy importante. Por ejemplo, los dinosaurios estuvieron en nuestro planeta cerca de 160 millones de años. El ser humano actual lleva entre 150.000 y 300.000 años. Y lleva muy poco tiempo y tal vez hemos agotado demasiado los recursos, hemos cambiado nuestro clima, hemos contaminado demasiado. Ese es un impacto negativo dentro de nuestro universo. Eso es muy cierto, pero no olvidemos que también hemos tenido impactos positivos. Por ejemplo, hemos desarrollado ciencia y tecnología, hemos aprendido sobre otras especies. Eh, si bien, jóvenes, tal vez los impactos negativos como la contaminación, la deforestación, tal vez nos llamen más nuestra atención, recuerden que también existen esos impactos positivos. Si no fuera por la tecnología que se ha desarrollado, que ha desarrollado el ser humano, nosotros no podríamos tener esta sesión síncrona. Ustedes no podrían llevar a cabo lo que es PREP en línea CEP si no se hubiera desarrollado el Internet, las computadoras, si no tuviéramos a disponibilidad lo que es energía eléctrica. Así es que también ha habido impactos positivos. Sea cual sea el impacto que ustedes quieran definir, claro que es bienvenido dentro del impacto del ser humano en la dinámica del universo, siempre y cuando esté muy bien explicado. Con ello, jóvenes, nosotros terminamos nuestra historieta y recuerden que su documento que ustedes van a subir a plataforma deberá estar integrado por una carátula
con sus datos de identificación, la liga de su historieta. Por favor, verifiquen que el enlace sea el correcto y que el archivo al cual dirija esa historieta sea realmente el correcto y que me permitan todos los permisos para que yo pueda revisar esa historieta. Si no puedo revisar su historieta, no puedo evaluar su proyecto integrador. Quienes realicen su historieta en Pixton, y por favor eviten usar Pixton, pueden utilizar Storyboard o Canva, pero si llegan a utilizar Pixton, jóvenes, ustedes pueden integrar y deben de integrar su historieta por medio de impresiones de pantalla, teniendo cuidado de que en el primer recuadro de su historieta deben de tener todos sus datos de identificación. Si su historieta la realizan en Pixton y pegan sus impresiones de pantalla sin sus datos de identificación en el primer recuadro de la historieta, no se tomará en cuenta su proyecto integrador. Por favor, que este paso sea muy importante en la integración de su proyecto integrador. Recuerden incluir después de su liga, de su historieta o sus impresiones de pantalla, una conclusión de media cuartilla en la cual vamos a describir de forma clara la relación de las ciencias experimentales para el estudio del universo. Por favor, jóvenes, sean precavidos en estos puntos para que puedan obtener la más alta calificación de este proyecto integrador. Recuerden que el proyecto integrador tiene un valor aproximado del 30% de la calificación de su módulo. El foro de integración tiene un valor aproximado del 8%, por ello también es muy importante que ustedes participen. ¿Y cómo vamos a participar en nuestro foro de integración? El propósito de nuestro foro es reflexionar sobre la importancia del conocimiento científico aplicado al estudio de la dinámica del universo. Y como primera participación, nosotros vamos a responder a esta pregunta, nuestra pregunta detonadora. ¿Cuál es la importancia del pensamiento científico para el estudio del universo natural? Vamos a realizar por lo menos 5 participaciones. Pueden ser más. Y de hecho, por favor, participen. Ha habido pocas participaciones hasta este momento en el foro de integración. Para su segunda y tercera participación, su primera aportación va a ser la respuesta a nuestra pregunta detonadora. Para su segunda y tercera participación, van a leer los comentarios de nuestros compañeros que estén participando también en el foro y vamos a compartir nuestra opinión, al menos con 2 de ellos, al menos con 2. ¿Pueden ser más? Claro que sí. Podemos hacer una pregunta, darles un consejo, hacer una sugerencia, dar nuestra opinión a favor o en contra acerca de alguno de sus planteamientos. Y recuerden que debemos de seguir las normas de comunicación virtual. Para nuestra cuarta participación vamos a revisar los comentarios que nos hayan realizado y si no han realizado un comentario acerca de nuestras participaciones, nosotros podemos comentarle a algún compañero. Podemos reflexionar y le podemos responder acerca de la participación que está realizando. Y en nuestra última participación vamos a elaborar una conclusión en la cual vamos a integrar lo más relevante de las aportaciones de nuestros compañeros en relación a nuestra pregunta detonadora. Vamos a explicar por qué consideramos que esas ideas son importantes dentro de nuestro foro de participación. Al menos son 5 participaciones, pero pueden ser más. Así es que les recomiendo que sean más participativos dentro del foro de integración. Entre más participen, más oportunidad tendremos de comentar a más compañeros y de que nuestros compañeros nos comenten. Les recuerdo, el foro de integración va a estar abierto hasta el día domingo para que ustedes realicen sus aportaciones, pero es importante que ustedes lo hagan día con día para nutrir todavía más ese foro. Jóvenes, hasta aquí ha sido mi participación el día de hoy. El día de hoy se adelantó la sesión, puesto que mañana es 1 de mayo y no hay labores. Y el próximo viernes, jóvenes, vamos a tener nuestra segunda sesión de espacios abiertos de nuestra semana número 4. Así es que hasta luego y en breve estaré subiendo esta grabación. Adiós.